Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión del Seminario Permanente de Música 2024, herramientas docentes para la escritura de textos académicos en educación musical. Y en esta sesión vamos a dar inicio al taller. Es un taller de escritura que está a cargo de la maestra Graciela Suárez Noyola. Voy a ceder la palabra al maestro Vicente Martínez para que nos haga la presentación de nuestra invitada. Y muchas gracias, profesora. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por su presencia ya en este último jaloncito antes de comenzar nuestras vacaciones, nuestras muy merecidas vacaciones. Entonces, me voy a permitir leer la síntesis curricular de la profesora Graciela Noyola. La profesora Graciela Suárez Noyola, poeta, narradora y profesora de literatura, estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y la maestría en Letras Mexicanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora de asignatura del Colegio de Literatura en la Escuela Nacional Preparatoria. A la par de sus actividades docentes, ha fomentado difusión de la cultura, favoreciendo a los estudiantes de la ENP al organizar trabajos vinculados con el área de su especialidad. Asesoró la participación de alumnos preparatorianos para el modelo de la ONU, Programa Global Classrooms, en 2007-2008. Coordinó el proyecto de investigación educativa Infocap, aplicación de estrategias didácticas intertextuales para la escritura creativa en 2012 y 2014. Fundó en 2012 el taller de escritura creativa de Prepa 3 y el sitio web Umbral de Palabras. En el mismo año también diseñó y realizó actividades extracurriculares con alumnos en el marco del programa piloto de talleres académicos para el desarrollo de la creatividad. En 2013 colaboró en el proyecto de intercambio académico en España, Argumentación en el aula, y en 2014 participó en el proyecto Infocap, Monitoreo Ambiental Participativo, una estrategia para la educación de valores en 2014. Coordinó el proyecto de investigación educativa Infocap, Escritura creativa para la construcción de identidades y para la formación de autores en el bachillerato, de 2016 a 2018. El cual tuvo difusión en el octavo Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO en Costa Rica. Con el propósito de alentar el trabajo de jóvenes creadores, en 2014 y 2015 asesoró 36 ponencias estudiantiles y organizó el primer y segundo encuentro de estudiantes de bachillerato que escriben. Posteriormente, y como resultado de la activa participación del estudiantado, asesoró más de 100 ponencias y organizó 3 emisiones del Encuentro de Jóvenes Autores del Bachillerato en los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente. Cabe destacar que como resultado de esta labor, los estudiantes tuvieron la oportunidad de dar a conocer su producción literaria en el programa Irradia de Radio Universidad, así como en las antologías literarias Umbral de Palabras 1 y 2, y en los 8 títulos que componen la colección Cuadernos del Umbral de Palabras. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, como el séptimo Congreso Internacional Cátedra UNESCO, Universidad de Córdoba, Argentina, el octavo Congreso de Minificción, University of Kentucky, el primer Encuentro Internacional de Investigadores de Cine Mexicano e Iberoamericano, Cineteca Nacional, la Feria Internacional del Libro Universitario, el Congreso Nacional de Metaficción e Intertextualidad de ENFES Catlán y el Coloquio Nacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, parte del Tecnológico de Monterrey. Ha impartido cursos y talleres de literatura, escritura, redacción y creatividad en instituciones educativas privadas como la Universidad Panamericana, el Colegio para Extranjeros, entre otras. También es autora del poemario de Astros y otros senderos. Es coautora de los libros imaginarios de papel, Antología Literaria 2014, Narrativa Miscelánea número 8, y Cuentos, Crónicas y Relatos 2015. Y también de Escribir para Hacer, una reflexión interdisciplinar sobre la escritura creativa y la construcción
de Identidades en el Bachillerato por parte de GAPA UNAM en 2018. También es compiladora o fue compiladora de las antologías literarias del taller de escritura de Prepa 3, Umbral de Palabras 1 y Umbral de Palabras 2, coordinadora del libro Estrategias Didácticas Intertextuales para la Escritura Creativa, compiladora de las memorias del primer y segundo encuentro de estudiantes del bachillerato que escriben en los años 2014 y 2015, también compiladora de las memorias del tercer y quinto encuentro de jóvenes autores de bachillerato. Recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2016 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente coordina talleres de lectura y escritura para niños, adolescentes y adultos de forma independiente. Bueno, le voy a ceder la palabra a la doctora eh, con este pequeño taller que nos va a impartir, estrategias para organizar, iniciar y desarrollar un escrito académico. Muchas gracias, profesora. Adelante. Muchísimas gracias. Y digo, al fin, profesora de literatura, ya ando lidiando aquí con el duende de la tecnología, ¿verdad? Porque miren, de inmediato me sacó y bueno, pues había que restaurar todo lo habido, ¿no? Esperemos que ya no haya más problemas. De pronto se fue, cosa inusual, ¿eh? Generalmente tengo mi internet más o menos estable. Entonces, bueno, pues eh, antes que nada quiero agradecer de verdad desde lo más profundo esta invitación, porque yo creo que no hay nada más hermoso que el relacionarnos con nuestros compañeros docentes, conocer sus experiencias y además llevar todas esas experiencias a nuestros queridos alumnos. Sé que ustedes han tenido ya sesiones en donde han recibido información de primerísima calidad. Eso ya es un sustento que nos va a permitir adentrarnos en lo que es este taller. Sin embargo, creo, o al menos así estoy acostumbrada, que si no hay el suficiente impulso, la suficiente motivación para hacer cualquier cosa en esta vida, entonces abandonamos la tarea, se nos cae de la mano el escrito, no sabemos hacia dónde queremos ir. Pero cuando yo tengo este aliento inicial de quiero escribir, y aunque no sepa en un primer momento, pues, qué es lo que deseo yo dar a conocer, pero querer escribir. Le pedí a la maestra Lore que me permitiera darles una larga lista de actividades en las que yo he participado en mis años de docencia. Bueno, esto que les planteo es más o menos del 2002 para acá. Se intensificaron todas esas actividades a partir del 2012, cuando después de muchos años, como seguramente varios de ustedes, compañeros, compañeras, empecé a decir, bueno, he estado trabajando como hormiguita durante tanto tiempo y de pronto veo que las generaciones se van y se va un verdadero tesoro que yo no logro mantenerlo para que las futuras generaciones, las generaciones que siguen, sepan que se puede, sepan que la preparatoria nacional les da la oportunidad de no solamente formarse en todos los rubros académicos, sino de encontrarse, de cuestionarse, de empezar a hacer una filosofía propia y de expresarse. Cuando yo me di cuenta que se iban muchas generaciones y que yo tenía en mi estante, miren, así verdaderamente, alterones de escritos de clase, que yo decía, pero ¿y todo esto cómo lo doy a conocer? Todo esto, ¿cómo puede ser un impulso para que no solo los demás alumnos, los demás compañeros, em, quieran trabajar con la escritura, sino cómo hacerles llegar a mis compañeros maestros el ánimo, porque sé que a veces es muy desalentado. 10 grupos a la semana, alumnos, grupos de hasta, en mi caso,
seguramente el mismo de ustedes, de 60 para arriba. Y que de pronto están exigiéndonos las necesidades que cada vez son mayores, que nos estemos actualizando, que estemos dando muchas horas, ¿no? Extracurriculares, un agotamiento terrible, en fin, ¿no? Quiero decirles que yo soy maestra de asignatura. Digo, alguna compañera me decía, eres maestra de resignatura. No estoy resignada, porque efectivamente cuando yo entendí que los títulos, por supuesto, tienen un peso, por supuesto, también tienen una consecuencia financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Las categorías, etcétera. Pero cuando yo me di cuenta que a lo mejor mi camino no era atesorar todos esos mm, premios, digamos, o gratificaciones al trabajo, sino la gratificación mayor es qué es lo que quiero hacer, cómo quiero dejar huella en mis alumnos, cuál es mi responsabilidad, porque cada año que yo recibo a los alumnos, yo siempre digo, ay, de verdad, esto es una misión así al grande heroísmo, ¿no? Pero ¿con quién estoy trabajando? Mi primera pregunta es ¿con quién estoy trabajando? Tengo que conocer a mis alumnos de alguna manera. Ahora, ustedes compañeros, como son de música, em, pues saben perfectamente que tenemos la gran ventaja de la sensibilización con los alumnos. Podemos llegar de muchas maneras a través de las humanidades, a través del arte. Bueno, pues quiero contarles que sí se puede, pero no quiero decirles una experiencia que yo no he vivido. Por eso esta clase es una clase de cuando les digo que claro que podemos ir más allá en nuestro trabajo, aun cuando tenemos un número enorme de estudiantes, es porque les traigo pruebas. No, nada arrasa más, ¿verdad? Que la prueba contundente, que el ejemplo. Entonces, mi pregunta cuando la maestra Lore me invitó a compartirles este taller fue, a ver, ¿y qué va a mover a mis compañeros maestros, a mis compañeras? ¿Qué va a mover? El que tenemos que cumplir forzosamente con un seminario, con ciertas horas, la famosa puntitis, ¿verdad? En fin. O podemos trastocar, darle vuelta totalmente, ¿no? Como en la literatura, las vueltas de tuerca. ¿Y qué tal si esto que tengo que cumplir lo convierto en algo personal, propio, libre? Y entonces dejo de estar en la fila de esta enajenación, ¿no? El trabajo simplemente porque tengo que cumplirlo. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? La primera gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué escribo? Y esa es la pregunta que yo les hago primero a mis alumnos, ¿no? O sea, ¿para qué necesitamos escribir? ¿Por qué tomar una pluma, un lápiz, una hoja? ¿Cómo no tenerle miedo a la hoja en blanco? Claro que todo mundo le tenemos miedo a la hoja en blanco, ¿no? Caray, aquí en mi cabeza hay un mar de ideas, pero ¿cómo diablos lo pongo en la página? ¿Cómo le hago para que estas ideas cobren forma, pero que además cobren la forma que yo quiero? Porque las palabras son tremendas, lo vamos a ver dentro de un rato. Hay que cazarlas, hay que pulirlas, ¿no? Hay que amansarlas, decía Octavio Paz. Y bueno, todo esto es una aventura. Y lo que yo les quiero proponer, compañeros, en este taller, es darle, les digo, la vuelta de tuerca, ¿no? A la situación y luego enfrascarnos en la aventura de la escritura. Porque es cierto que se llama escrito académico, pero eso no quiere decir un texto frío, no quiere decir un texto solamente informativo. Significa que todo texto, aún el texto científico, lleva parte de de lo más profundo. Algunos dirán, lo que te mueve el alma, ¿no? Ahí está. Y depende de cómo lo vamos a escribir, es como nuestro lector, nuestro destinatario, lo va a recibir. Y si yo muevo a mi destinatario, si tengo muy claro para quién es, pues entonces yo ya avancé muchísimo en el camino.
Miren, quiero contarles que cuando empecé con esta tarea de vamos a escribir, ¿cómo hacer escribir a chicos? Yo he trabajado en todos los niveles, desde el preescolar hasta la licenciatura. Y de verdad que igual debe estar motivado un pequeñito que una persona que ha tenido ya la experiencia de haber escrito. Todos ustedes han tenido ya la experiencia de la escritura. Bueno, pues vamos a vivir esa experiencia o a revivirla si ha sido placentera o a plantarnos desde una nueva perspectiva, desde un nuevo ángulo, para que mi texto sea verdaderamente personal, motivante, fructífero. Bien, entonces, pues yo les he traído aquí, en primera, material que es material físico y que luego les voy a poner algunas diapositivas para que ustedes vean que esto que les cuento es real, sí se puede. Miren, esto que tengo yo aquí en mis manos es el resultado de mi taller de escritura creativa en mi plantel. Aquí está el primer ejercicio, que es ¿por qué escribo? Bueno, las primeras respuestas de los alumnos no solo me dejaron perpleja, sino me conmovieron. Esto es lo que están pidiendo nuestros alumnos, maestros, que tengamos esa comunicación con ellos y que sepamos cuál es el camino ideal para llegar y dejar huella, motivar y que esto se vea reflejado en nuestros productos académicos. Quiero solamente compartirles algunas de las respuestas que dieron los estudiantes para que ustedes vean cómo esos muchachos alocados que les gusta el corrido tumbado, que les gusta el reggaetón y no sé cuánta cosa, no es simplemente porque están manipulados por lo que está alrededor, sino que es resultado de vivencias en las que a veces los maestros no tenemos ni la más remota idea. Y bueno, la música, digo, ustedes lo saben mejor que nadie, va a esas partes que no pueden alcanzar a lo mejor las ciencias, ¿no? Porque el arte tiene esta comunicación con lo más interior de nuestro ser. Quiero compartirles. Entonces, miren, este es de la antología que se llama Umbral de Palabras y dice Umbral de Palabras 1. El ejercicio era, ¿por qué escribo? ¿No? ¿Por qué escribo? Bien, una chica escribe. Escribir porque necesito hablar, porque es la única manera que conozco de expresar mis emociones y uno que otro pensamiento, porque de vez en cuando necesito sentirme viva y porque otras tantas veces necesito sentirme muerta. Por el hecho de hacer una catarsis y canalizar toda aquella energía que está contenida dentro de mí. Escribir porque soy una ermitaña y tengo pocos amigos. Escribir porque la soledad quema, la alegría deslumbra y el amor, de cuando en cuando, besa. Escribir porque de esa manera labro mi propio destino. Me invento una vida mejor o me convierto en un ser atroz, porque así diseño mi propia voz. Y escribir por la esperanza remota y diminuta de que algún día alguien que lea, escuche. ¿Por qué escribir? Es más fácil contestar, ¿para qué? ¿Para qué escribir? Para no morir. ¿Mm? Una de nuestras alumnas, escribir para no morir.
Estoy convencida que la literatura, la lectura, la escritura salva vidas. Les voy a decir otro pensamiento. ¿Por qué escribo? Porque hay varias ideas flotando en mi cabeza, mundos diferentes, sentimientos, sensaciones, opiniones. Todo eso está ahí junto, muy juntito, como una bomba tratando de hacer explosión. ¿Por qué escribo? Porque si no lo hiciera, me volvería loca y todos esos pensamientos que piden a gritos salir de mi mente terminarían encarcelándome o derrumbándome. Necesito escribir, no quedarme callada para impedir que todo alrededor me absorba. Yo soy lo que escribo. Lo que escriben los demás son otros mundos por conocer. Y en algunos casos, son un mejor medio para comprender a la otra persona. Mis textos son un lugar donde verme, son mi espejo, una manera de comprender lo más profundo de mí, pero no pueden ir separados de la lectura. La lectura es observar y escuchar. La lectura son los demás. Lo que yo leo no soy yo, pero puedo adoptarlo como mío. Lo que escribo soy yo. Y si alguien me lee, conoce una parte de mi ser. No escribo todos los días, pero siempre estoy imaginando historias. Encuentro la inspiración en todos lados. Desde una pequeña escena que atrapa mi atención en la calle, hasta una canción que con su letra hace volar mi fantasía. No siempre escribo, pero cuando lo hago, tengo una necesidad inexplicable de dejar que mis dedos bailen en el teclado de una computadora. Bailen con una pluma en un pedazo de papel. Bailen en mi celular o en lo que sea que tenga a la mano, pero que lo hagan. Es un impulso muy grande e incontrolable que no me deja en paz hasta que la semilla ha sido plantada y la idea ha salido de mi mente. ¿Se dan cuenta? Textos diferentes y aquí tengo muchísimos, no todo es de por qué escribo. Es una antología que tiene distintas expresiones literarias. Pero esta primera parte es el detonante de todo lo que pudimos hacer. O sea, ¿cuál es la necesidad que tenemos de expresarnos? Conocer al otro. Fíjense de qué maneras tan sencillas, tan hermosas, nuestros alumnos sí reflexionan y saben y lo pueden escribir. Esas ideas que ella dice están flotando en mi cabeza cuando cobran, ¿verdad?, vida en el papel, se convierten en una proyección del ser y en una reafirmación del ser. Muchos de estos chicos, cuando salen, van a tener o van a cumplir un papel en la vida profesional maravilloso. ¿Por qué? Porque se les han dado las bases de que el conocimiento es algo que tenemos que buscar, compartir y hacer sólido. Sin quererlo, en este pequeño escrito, la estudiante nos ha dado los pasos, ¿no?, de una escritura. Estas ideas que están en mi cabeza revueltas, esta necesidad de ponerlas en orden, el superar el miedo a la página, el darme cuenta que la lectura va a venir a alimentar lo que yo quiero decir, porque son otros mundos posibles. Ella dice, cuando yo leo a otros, es una manera de conocer otras fantasías, otros mundos.
que me alimentan. Pero además, dice también, cuando yo leo, reflexiono y entonces no permito que el mundo me absorba, porque empiezo a tener una voz propia. Y quizá eso es lo más importante en un escrito. Hay muchos artículos, pero no es lo mismo un artículo escrito por determinada persona que por otra, porque son voces diferentes. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar es cuál es mi voz. Y dice al final de su texto, es un impulso muy grande e incontrolable. No me deja en paz hasta que la semilla ha sido plantada y la idea ha salido de mi mente. Eso es un escrito. Es una semilla que plantamos y que va a germinar. A veces no lo sabemos porque no es inmediato, como nuestro trabajo docente. A veces nos desesperamos porque queremos ver los resultados inmediatos. A lo mejor no nos toca verlos, pero les aseguro que la semilla que vamos plantando, sí tiene sus frutos y a veces tarda años en que veamos cuáles son esos frutos. Solo 2 textos de este umbral de palabras. Voy a ponerles en este momento una presentación en la que quiero compartir con ustedes en imágenes esto que les cuento que sí es posible. Déjenme compartirse. Esto que tengo, ay, permítanme un segundito. Voy a tener que dejar de compartir para ponerlo desde el principio. ¿Qué está pasando? Mm, comparte. Bueno, miren, son algunas de las imágenes. La primera que pasó muy rápido y ya no puedo regresarla, es una captura de el blog que surgió a partir del taller de escritura. En ese blog fuimos subiendo material que los alumnos iban generando en el taller. Vean que los textos, como estos que les leí, son textos muy breves, que además pueden revisarse en clase y que cuando los alumnos ven que ese texto ha sido perfeccionado, ha sido leído, claro, ahora yo se los he leído, pero ellos leen sus textos, leían sus textos y los subíamos al blog, pues era una maravilla porque el blog tiene tantas visitas de los propios estudiantes que una y otra vez van a leerse, ¿no? Qué gusto que mi texto está ahí, y hacían sus comentarios o pedían algunos otros, en fin. Y estas fotografías son fotografías, miren a los alumnos, no están acarreados, no es de hago un evento, maestro, présteme a su grupo para llenar el aula y ya. Ustedes vean los rostros. Eso es la mayor gratificación. Están ahí porque están interesados. Están ahí porque hay algo que les está moviendo, porque se están compartiendo sus vivencias, sus ideales, sus sueños, sus dolores, en fin. Mírenlos, ahí están. ¿Y qué haces tú como profesor? Acompañarlos. Estar a un lado. No eres el protagonista. Estás a un lado. Es una compañía.
Y yo veo estos ojitos ávidos de que, pues, precisamente de expresarse, de aprender. Yo ahora reconozco a varios de ellos, pues que algunos ya terminaron sus carreras, están siendo, algunos son profesores también, en distintas carreras, en fin, ¿no? Distintas profesiones. Pero además, estos proyectos les dieron la oportunidad de tener maestros de eso que estaban ya practicando en el salón de clases, en el taller. Tuvieron oportunidad de charlar con escritores jóvenes como ellos, algunos no tan jóvenes, ya algunos muy hechos y ya muy formados y con mucho prestigio, ¿no? Pero el saber que se puede, saber que puedes llegar a eso y todavía más, es darles a nuestros alumnos la oportunidad para hacer posible lo que en un momento es solo un sueño. Miren, ahí está. Ustedes pueden buscar estos escritores, son escritores consumados. Ahí está Roxana, la poeta Roxana Elwich Thomas, el narrador, poeta Armando Alanís, eh, el maestro, ensayista, poeta Fernando Salazar. ¿Y qué creen? Les he puesto aquí porque este jovencito que ven, Maximiliano Cid del Prado, fue alumno de la preparatoria, fue mi alumno desde cuarto, y bueno, ahora es un poeta consumado. Ha ganado premios. El último fue un premio de poesía en España. Y vean, es un chavito, como ellos dicen, ¿no? Entonces es una maravilla. Estos son los carteles de los encuentros que pues fueron motivados para dar a conocer esos trabajos de los alumnos. Miren, observen las fotografías. No es saber, por favor, posen porque vamos a tomarles la foto. Y sus caras, yo con esto gozo muchísimo. Vean los rostros. Esto que ustedes ven aquí es uno de los textos que se hicieron en el taller. ¿A partir de qué? De una fotografía. Se fueron a tomar fotografías de distintas partes del plantel y luego a escribir sobre esa fotografía. Entonces, por ejemplo, en esta hay un texto sobre dice Violeta, mi querida Violeta, ¿no? Entonces habla ahí sobre las plantas, los árboles que están en la preparatoria, en el plantel. Y por acá, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues se les dio la palabra a estos autores de todo tipo de literatura. Aquí tenemos a Toño Malpica, que es un escritor de literatura infantil. Acá vemos al poeta Juan Domingo Argüelles, pues ya un poeta consumado. Acá no se ve, pero estaban escuchando a el maestro, el escritor Ricardo Bernal, que está muy metido en todo este estudio de la animación. Y bueno, pues les estaba hablando sobre animación y las posibilidades, en fin. Y véanlos, interesadísimos. Mónica Lavín, aquí está Ricardo Bernal, miren, ahí está, el maestro Juan Domingo Argüelles. Acá tenemos aquí, ay, perdónenme, se me fue, ay, el maestro me va a regañar. Este, em, Les presentó su novela Corre Vito, que es una novela juvenil, y bueno, los muchachos estaban fascinados. Tener esta oportunidad de conocerlos, pues obviamente los motivó muchísimo, ¿no? Motivó mucho. Pero luego ok, ya tuvimos esta oportunidad, pero ahora va la nuestra. Y entonces le cedes el micrófono y el lugar a nuestros alumnos. ¿Y saben qué están presentando ahí? Trabajos de investigación, ponencias. O sea, no solo escritos literarios, ¿eh? A eso es a lo que voy. Empecé por los escritos literarios para llevarlos a la investigación, al desarrollo de investigación. Pero primero hay que encontrar el camino. Y entonces estos encuentros dieron pie a ensayos.
Aquí tengo 2 encuentros, aquí hay 25 ponencias y aquí 21 de los muchachos. Solamente quiero decirles algunos títulos. La travesía del héroe, el joven autor en la lucha por su sueño. Lo plagié o me inspiré. Transtextualidad. En donde el chico habla en su ponencia, en su investigación, sobre el plagio o la inspiración. Y a partir de ahí hace una investigación sobre lo que es la transtextualidad y te habla de hipotexto y te habla de el metatexto, el hipertexto. Un chico de preparatoria metiéndose de lleno en algo que le gusta. Y no era una petición, aquí era, escribe lo que tú quieras. Hay ensayos sobre ciencia, ensayos sobre literatura, sobre música. Ahorita les voy a mostrar para que ustedes vean lo que pueden hacer desde su campo de trabajo. Es verdaderamente una mina que a la que tienen que bajar y de estar ahí, ¿verdad? Aunque tengan que picar piedra, pero va a salir el brillante de ahí. Y posteriormente, como gustó tanto esto, vean a los chicos, que además yo les decía, oye, es que tú vas a estar frente al auditorio y el auditorio son tus compañeros. Y es tu palabra, es tu voz, es tu persona. Entonces les decía, ve de pipa y guante. Pero ¿saben qué es ir de pipa y guante? Para mí es, ve como tú te sientas bien. O sea, no tienes que ponerte el traje, no tienes que, si tú quieres ponerte el traje, está bien, pero tú ve como tú quieras. Y vean ustedes, vean, por ejemplo, acá este chico, ¿no? Con su corte moderno, ¿no? Pero todos listos, escuchándose y, por supuesto, venciendo el miedo. Muchos de estos estudiantes, posteriormente, han sido ponentes en sus facultades. ¿Por qué? Porque ya no le tienen miedo ni a la palabra, ni al micrófono, ni a la investigación. Se han adentrado en la aventura de la investigación. Y la pregunta es, ¿cuándo perdemos ese gusto por investigar, por escribir, por saber? Yo creo que tenemos solo una vida y es tan corta para todo lo que tenemos que aprender, todo lo que tenemos que descubrir. Y entonces, siempre está esa posibilidad de qué quiero escribir, qué puedo dar a los demás. Y por supuesto, la gratificación, ¿no? Ahí los chicos que además hicieron ellos mismos las revisiones de sus trabajos. O sea, fue un trabajo en conjunto. A veces pensamos, ¿no? Que, bueno, está mi trabajo y que alguien me lo revise y demás. ¿Sabes quién debe ser el crítico más severo de los trabajos? Uno mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues precisamente echando mano de todas las herramientas que podamos tener a nuestro alcance y sobre todo compartiendo y construyendo con los demás nuestro texto. Que eso es lo que yo quiero hacer en este taller. Por eso la sesión de hoy, ustedes dirán, bueno, solamente vino a hablar de esto. No, no. Lo que yo quiero es demostrarles que claro que podemos. Y que si de este taller salen el número de profesores que estamos aquí, pues imagínense, ya tendrían ustedes una primera revista. Ya tendrían ustedes esta primera emisión, ¿no? Y que tú sentirías que efectivamente valieron la pena las horas extra dadas a un trabajo como este. Porque claro que tenemos familia, tenemos otras cosas que hacer. Yo no quiero mentirles. Soy madre de familia, tengo 2 hijos. Empecé muy jovencita como todos en la preparatoria. Y aún con todo eso, de verdad, llenar esta parte, es decir, mira el rostro de los muchachos, ¿no?
Pero no es un rostro nada más porque sí, es porque ellos saben cuáles han sido sus logros, ¿no? Ahí estoy. Y eso acompañado pues, por la tecnología, porque hacían sus presentaciones, ¿no? Y miren cómo había que hacer hasta fila para entrar y escuchar lo que los compañeros tenían que decir. Ya vieron que están hasta de pie aquí en la sala. Los encuentros eran encuentros de 2 días, desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, y, ¿saben? Siempre teníamos la sala llena. Y no porque hiciéramos la publicidad, porque los mismos alumnos llamaban a sus amigos, llevaban a sus familiares, porque querían que se dieran cuenta de lo que eran capaces. ¿Por qué les puse esta foto? Miren la diapositiva con la que comenzó esta hermosa chica. Hoy descubrí que me gusta escribir. Claro que sí, es un descubrimiento. Y no importa los años que tengamos. Si está ese gusanito de la escritura, pues vamos a intentarlo, ¿no? Ahí está. Miren, los alumnos tomando la batuta. Yo a un lado, porque es solamente un acompañamiento. No es protagonismo, es acompañamiento. Que no se nos olvide esto, porque eso va a ser nuestra misión mucho más gratificante. Miren, ahí está el chico que les decía. Ya consumado poeta, regresó a compartir la experiencia con la generación que estaba ahí, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de esto, siento ay, no sé, me conmuevo demasiado, ¿no? Porque me recuerda todos esos años, todas esas experiencias, cansancio, sí, sí, porque oye, pues tienes que trabajar duro, pero lo volvería a hacer una y mil veces. Y los textos. Esto que les pongo acá fue la última parte, esto fue en el 2018, de los proyectos que vinieron, ¿no? Así por 2 años, que yo me di cuenta, es que miren, yo decía, pues yo soy maestra de asignatura. Como maestra de asignatura, pues yo no voy a poder ser la coordinadora de un proyecto Infocaf, por ejemplo, porque yo decía, ¿y de dónde saco el dinero para esto? Porque pues, para esto se necesita lana, sino cómo. Pero la universidad te da la oportunidad, solo hay que buscarla. Entonces, ¿qué creen? Que yo dije, pues si no hay profesores de tiempo completo, de medio tiempo, que estén haciendo esto, pues voy a intentar. ¿Qué tal que en una de esas me dicen que sí? Con compañeros que tenían las mismas expectativas que yo, me lancé a los proyectos, a la redacción de los proyectos, y pues que cuaja y que me dicen sale. Y la universidad entonces te da ese financiamiento, y de ese financiamiento salieron todos estos. Miren, aquí tengo memoria del primer encuentro, memoria del segundo encuentro, y luego ya me puse más guapa porque miren, aquí tienen ustedes la memoria del tercer encuentro, del cuarto encuentro y del quinto. Estas memorias son de ponencias, no son escritos de poesía, de narración, son ponencias, investigación. No se escribe en la preparatoria, nuestros alumnos no saben escribir. Yo lo pongo en duda, porque aquí están las pruebas. Y a las pruebas me voy a remitir. Y luego, pues, ¿cómo lo compartimos con nuestros compañeros? ¿Cómo? Pues haciendo una reflexión, déjenme ver dónde lo tengo, una reflexión sobre nuestro quehacer. Nos dimos a la tarea de hacer un manual de estrategias didácticas intertextuales para la escritura creativa.
ya los veo, compañeros maestros, haciendo estrategias didácticas para la apreciación musical, la composición. Yo no sé, ¿verdad? Ustedes son los que son los maestros de todo esto, ¿no? Los que saben. ¿Y qué hay aquí? Pues está ya la compilación de las estrategias que llevamos a cabo para todo esto que les acabo de mostrar, ¿no? Y compartirlo con los compañeros. Porque escribir para los demás nos permite adentrarnos en otros mundos y además retroalimentarnos. Y después la reflexión. Escribir para ser. Una reflexión interdisciplinar sobre la escritura creativa y la construcción de identidades en el bachillerato. Nuestros alumnos están ávidos, ¿verdad?, de conseguir esa identidad. Y nos toca ese momento tan difícil. Entonces, acompañarlos. ¿Y aquí qué es lo que está? Bueno, ponencias. Esta es el resultado del trabajo en equipo y esto fue lo que llevamos a la Cátedra UNESCO. Pero no solamente encontramos ese foro. La Cátedra UNESCO asistimos en 2 ocasiones, una en Costa Rica y la otra en Argentina. Una más con ejemplos de minificción, tuiteratura, fíjense, tuiteratura, o sea, echar mano de lo que los chavos están utilizando en el Congreso de Minificción en Kentucky. Llevar lo que nuestros alumnos hacen y que además esto pues se conozca. O sea, claro que se puede. Miren, ahí está, escribir para hacer. Entonces, todo este material, por supuesto, voy a dejar algunos ejemplares con la maestra Lorena para que si ustedes están interesados, ahí los tengan, porque se tiene que compartir. De nada sirve hacer algo y, ¿verdad?, esconderlo. No, 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 se te tiene que dar a los demás, porque esto abre caminos. Les decía yo, es la prueba de que sí, sí se puede. Bueno, voy a dejar de compartir este material. Entonces, la primera pregunta es, ¿están dispuestos a aceptar el reto? Si los alumnos están tan ávidos de decir, de escribir, de investigar, maestro, ¿no tendrías que ser tú el primero en también mostrar esa avidez? Quiero ahora mostrarles 2 ejemplos de cómo la música tiene un gran, gran impacto en la vida de los estudiantes, o en la vida del ser humano en general. Pero bueno, estamos hablando de nuestros estudiantes. Sí, yo me pregunto, ay, ¿qué sería yo sin la música? No, no, necesitamos la música, y necesitamos la pintura, y necesitamos el cine, y necesitamos todo, ¿no? Pero bueno, déjenme mostrarles. Todo esto es para que ustedes vayan acá ya pensando, sí, porque yo tengo esta experiencia y me encantaría que esa experiencia se diera a conocer, porque seguramente tuvieron un gran éxito en esa actividad que implementaron, en eso que está ahí guardado y que de repente, bueno, pues ¿a dónde está? A mí me parece maravilloso que se haga este tipo de seminarios, porque da la oportunidad de que se saque, yo digo siempre debajo del colchón, lo que estaba ahí, ¿verdad?, escondido. No, valoremos nuestro trabajo y hagámoslo totalmente profesional. Déjenme mostrarles, porque yo me emociono, ustedes van a ver que así que me muevo y que además, porque me emociono, no entiendo el trabajo docente ni la vida misma sin pasión. Sin pasión. ¿Y qué es la pasión? Es el motor, ¿no?, que me hace levantarme todos los días y decir, wow, qué padre, estoy viva, qué padre, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ponerles esto. Ahora vamos, déjenme ver dónde está el material. Miren, y ni se preocupe, yo no soy, como digo acá, muy ducha con las tecnologías, pero pues vamos ahí aprendiendo. No le tengamos miedo, pues me equivoco, comienzo otra vez. Siempre tenemos temor, ¿no? De que, no, que los alumnos nos llevan ventaja. Que sean nuestros maestros.
que sean nuestros maestros. A ver, dime cómo. Quien hizo el blog fue una alumna de la preparatoria. Yo no tenía la menor idea, ¿no? Ella lo armó, ella me subía las cosas, en fin, ¿no? Y así. Entonces, bueno, ahora déjenme, me voy para acá para abrir el material que quiero mostrarles. Es este. Ahora sí me regreso y comparto. A ver si ya lo pueden ustedes observar. Traigo aquí en PDF uno de los textos que apareció exactamente en la memoria del tercer encuentro. Esto fue en el 2016. Aquí está, pero yo se los he traído acá para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? De cómo la música, claro que está ahí. Hay un montón de ponencias sobre música. Solamente quiero mostrarles estas, que son además de dos sensibilidades totalmente distintas y además de dos estados de aprendizaje distintos. No podemos pedirle lo mismo a nuestros alumnos. También hay que entender que hay alumnos que les cuesta más. Hay alumnos que van en un escalón y otros que ya están casi arriba, ¿no? Y hay que saberlos acompañar, no minimizar el trabajo de uno y hacer que el otro se sienta que ya todos los demás están como muy por debajo de su nivel, porque a veces cometemos ese error. Sino saber que cada quien va a su propio paso. Título, incluso para nosotros. El título es como el anzuelo. Un título aburrido, pues ya desde ahí algunos van a decir, yo no lo leo, qué flojera. Hay que liberarnos, hay que liberar la palabra. Entonces, empezando por un título que atraiga al lector. Y acá, bueno, pues la chica, Karen Isabel Hernández Reyes, además imagínense, qué orgullo para la chica, qué emoción ver su nombre ahí en un texto, ¿no? Ya, ahí en una publicación. Eso es motivante. Bueno, le puso a gustito con mi vida. No le tengamos miedo ni a las palabras ni nada, ¿no? Y mucho menos esto porque van a ver a lo que se refiere. Y entonces empieza con un epígrafe. Es que claro, cualquier cosa puede ser un detonante. Yo leí esta frase y a partir de ahí, lluvia de ideas, ¿no? Yo escuché esto y cómo me impactó en mi sensibilidad, en mi alma. Bueno, pues puedo tomarlo, ¿no? Y aquí voy a subir un poco para que a ver si lo podemos ver. ¿Ahí lo logran ustedes ver bien? ¿O lo hago un poquito más grande? Ustedes digan. Yo lo veo bien, maestra. ¿Sí se ve bien? A ver, sí. Ahí está, mire. A gustito con mi vida. Mucha atención con los tonos, porque hay que saber bien en qué tono queremos escribir un texto, ¿no? En literatura, ¿qué entendemos así por el tono? A lo mejor hay un tono muy serio, otro muy jocoso, humorístico, irónico, en fin, ¿no? Entonces, depende de qué impacto quiero tener en mi lector, pues el tono que yo quiero. Acá, yo lo que les decía a los alumnos es, tú escribe como a ti te gusta. No les daba así como la clase así muy, muy rigurosa de, mira, puedes escribirlo así, o sea, eso venía después, ya en la reflexión, pero lo primero es con libertad. Y dice así, miren su epígrafe. Emprender este largo viaje sin pesares, sin culpas, qué ligero se ha vuelto mi equipaje. Es que desde la elección de estas frases, ya podemos hacer un análisis psicológico de quien escribe. Ya desde ahí.
O sea que también hay material, pues digo, es interdisciplinario. Yo no me voy a poner a hacer un análisis psicológico porque no soy psicóloga, ¿verdad? Lo voy a hacer desde la literatura. Pero qué tal que una compañero de psicología me dice, oye, pero además, mira, podemos hacer esto, 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 esto. Y vamos haciendo la cadena de conocimiento. Miren lo que dice aquí. Todos los días antes de levantarme de la cama y despegarme de mi pequeño cosmos onírico, antes de enfrentarme al mundo caótico y desenfrenado, recuerdo una pequeña estrofa de alguna de mis canciones favoritas y en mi mente comienzo a escucharla en alto como a mí me gusta. Es como ponerle play a una lista de reproducción alojada en la profundidad de mi memoria, que renace cada vez que me despierto y se extingue hasta finalizar mi día. Me fascina musicalizar mi vida, mis pensamientos, mis tristezas, mis alegrías, mis preocupaciones. Siempre encuentro en las letras y en los sonidos de las melodías algo que se conecta con las experiencias que vivo a diario y que me ayuda a desahogarme. Ya tenemos ahí un disparador de escritura y de actividades, compañeros. Me fascina musicalizar mi vida, mis pensamientos, mis tristezas. Seguramente a muchos de ustedes, a partir de esta aseveración de la chica, ya le vino una actividad, ¿no? A ver, no sé, relacionar cierta música con ciertos estados de ánimo, no solo las letras, sino las melodías, ¿no? Entrar a eso que es parte de su programa, pero a partir de las necesidades y a partir de lo que les gusta. Ahorita voy a ahondar un poquito más en qué quiero decir con esto. Bueno, y después dice, me ayuda a desahogarme, perdón, no terminé, a conocerme, a entenderme, o bien a cuestionarme a mí misma. La música juega un papel tan importante en mi existir que cualquiera que me conozca sabe que vivo pegada a un par de audífonos y a un MP3, que si bien es antiguo, para mí no ha pasado de moda. Tal es el valor sentimental de mi reproductor de música que en términos monetarios no se compara ni con la versión más reciente de Live. La música me guía, me lleva a ver la vida de otra manera, me inspira, me conduce a otros mundos que existen en mi interior, mostrando la creatividad que aún no acaba de emerger de mis entrañas y que se mantiene resguardada por mis miedos. Compañeros, a romper esos miedos de nuestros alumnos y quizá también nuestros propios miedos, ¿no? Dice, hay mucha creatividad, está ahí en mi interior como ese fuego, ¿no? Pero me da miedo y la música me guía. Son demostraciones de necesidades que los estudiantes están teniendo y que es material riquísimo para lo que podemos hacer con ellos en clase. Las melodías son el puente que existe entre mi realidad y mis sueños, un camino que puedo recorrer cada vez que me pongo los audífonos y que me lleva a vivir nuevas experiencias, siempre y cuando supere las inseguridades de estar en un terreno desconocido. Ahí necesita un guía. Ahí es donde entra nuestra ayuda, ¿no? ¿Cómo aprecio una composición musical? ¿Cómo? Y de eso, maestros, ustedes pues son los sabedores, ¿no? Los que tienen ese caudal de conocimiento. Y a lo mejor ponerles una composición y hacer que explicarles, ¿no? Cómo, no sé, yo pienso ahorita rápido, ¿no? El Moldavia, que va narrando todo el curso, ¿no? Del río Moldavia. Y como en algunas partes ese curso es muy tranquilo, en otras es muy precipitado. Y la melodía va describiendo ese aspecto de la naturaleza. Y les aseguro que nadie
quedaría como si nada cuando escucha una composición. Y entonces podrían decidir sin restricciones y sin imposiciones qué tanto podría gustarme un corrido tumbado y qué tanto podría yo disfrutar esto que ahora me han guiado y que ahora sé por qué tengo que disfrutarlo o de qué manera disfrutarlo, ¿no? Bien, dice por acá. Así pues, nació este escrito. Vean la reflexión y cómo nos lleva. Ya desde la entrada hay una estructura en el texto. Una estructura que, claro, pareciera que, pues se le ocurrió a la chica y puso primero este párrafo. No, 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 no. Miren, cada parrafito está pensado y está organizado. Pero hay tal coherencia, hay tal ritmo que no se siente cortado. Hay una continuidad, porque también hay una musicalidad. Las palabras son musicales, llevan un ritmo, el ritmo propio, y el texto debe tener ese ritmo. Entonces, miren, dice por acá, así pues nació este escrito, como el destino de un camino dibujado por mis epifanías. Voy para acá. De mis epifanías reveladas por el vibrar de mi melodía predilecta retumbando de fondo en mi cabeza. Ahora que ha quedado clara mi pasión por el tema, o sea, he dado toda una introducción, un porqué de mi escrito. Bueno, ahora que ha quedado clara mi pasión por el tema, procederé a describir el impacto que tiene un cantautor en mi esencia, quien a través de la poesía de sus pensamientos me ha complementado de infinitas formas. Y ahora va a utilizar uno de los procedimientos textuales, la descripción. Entonces, hay que saber cuándo narro, cuándo describo, cuándo utilizo un diálogo. Y eso es lo que va a ir enriqueciendo mi texto. A eso es a lo que quiero llegar aquí en nuestro taller. Y ya, por fin, miren, está el motivo de su epígrafe, ¿no? Y dice aquí, él es Pau Donés, quien además de ser vocalista y guitarrista de una de las agrupaciones de rock en español más importantes de las últimas décadas, Jarabe de Palo, es un personaje digno de mi admiración, pues me ha mostrado la verdadera fortaleza de un alma pura. Ahí está el por qué, ¿verdad? Escribe esto. Y puede que a nosotros nos guste o no nos guste, que hayamos escuchado o no a Jarabe de Palo, pero el texto le pertenece a ella, por lo tanto tiene la libertad de hablar de lo que le venga en gana. Mientras argumente, explique, describa, sustente su texto. ¿Se dan cuenta la libertad? Si yo hago todo eso, pues podrá haber, decían por ahí, ¿no? Pero es que puede causar mucho debate. Excelente, que un texto cause debate, pues que escriban otros textos para debatirlo, ¿no? Y viene esta retroalimentación. Bueno, él a través de sus letras transmite mensajes positivos en los cuales exalta la calidez humana y la belleza de la naturaleza, reflejando en ella su forma de entender el mundo. Así ha llegado a conmoverme y deleitarme, contagiándome de su optimismo y su buena vibra para afrontar dificultades. Sin embargo, no son solamente sus composiciones las que dejan ver un poco de su personalidad, pues los videos, fotografías y reflexiones que comparte a través de las redes sociales son muestra de la cercanía que Pau mantiene con su público, pero sobre todo, estas huellas de su existencia dan fe de su bondad y sencillez, presentándose siempre agradable, apasionado y entusiasta, gozando de lo que más le gusta hacer, vivir. Y entonces va argumentando. Todos estos son argumentos, ¿no?, que ya va dando, explicaciones sobre los textos. No lo voy a leer todo, pero a donde voy
es que, miren, incluso hace pequeñas citaciones de referencias, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí. Entonces, abro los ojos, me doy cuenta que debemos disfrutar de las pequeñas cosas que nuestra estancia en este mundo terrenal es para gozarla y que debo de llenarme de alegría aún en los panoramas cotidianos más estresantes, sintiéndome a gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo. Pocas cosas hacen falta. A gustito con la vida, 2001. ¿No? Es un fragmento de la canción. Y de ahí tomó el título, ¿no? Y además vemos de qué se valen nuestros alumnos para poder salvar muchas situaciones de las que a veces no tenemos ni la menor idea. En muchas otras sí. Y quizá no podemos hacer nada directo, pero sí a través de nuestras materias. Yo estoy convencida. Bueno, ahí está. Y miren cómo termina su texto. Bueno, acá todavía tiene, ¿no? Ya son 3 cuartillas, ¿no? Y un poquito más. Ella termina así. Todos los días tomo la misma ruta, recorro las mismas calles, observo el mismo retorcido árbol que se encuentra a unos metros de mi hogar, pero sus colores son siempre diferentes. El sol ilumina su follaje de diversos tonos y cada vez que paso frente a él, se muestra distinto ante mis ojos. Pequeños detalles lo cambian y este paisaje produce variadas sensaciones en mí. A veces su brillo me inunda de alegría, a veces de tristeza. Sin embargo, nunca me es indiferente. Siempre acompaño esta deliciosa experiencia cotidiana con la letra de mi canción favorita que se hace sonar en mi interior y que me recuerda constantemente que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Grita 1996. Cierra con una cita precisamente de la canción que pues ella está explicando y argumentando. Y ahí están sus referencias discográficas. ¿Qué necesito aquí? Solo referencias discográficas en su pequeño ensayo. ¿Por qué? Porque está mostrando pues su punto de vista. Perdón. Bien, y les dije, permítanme, que estamos hablando de distintos niveles de expresión, ¿cómo llamarle? De conocimiento en esta parte de lo que es la metodología de la redacción, perdón. Y aquí tenemos otro texto que me encantó porque lo veo muy sólido y me sorprende. Tengo varios así en donde vemos cómo los jóvenes, bueno, tienen una capacidad de veras apabullante. Así le puso nuestra compañera a su texto: literatura y música para la era de los milagros. Atención en la estructura. ¿Cómo va? Una presentación breve, que es su primer párrafo, ahí lo tiene. En la actualidad, es muy común encontrar noticias de conflictos bélicos en el mundo, de sufrimiento en distintos países, de millones de muertes de personas inocentes. Pero mientras más cercanos estamos a esta información, más parecemos ignorarla. Sin embargo, siempre estará el arte que nos hace recordar la evolución o el retroceso del humano. Decidí escribir este texto cuando hallé un álbum de la banda londinense y vean, además, ¿no? Mientras allá está hablando de Jarabe de Palo, acá, bueno, está hablando de otra banda y a lo mejor la conocemos o no la conocemos, no importa. Lo importante es cómo están trayendo ese conocimiento, ese gusto para sus investigaciones, para sus expresiones, ¿no? Y entonces dice, para Clientel, llamado Música para la Era de los Milagros.
que me hizo reflexionar acerca de mi indiferencia a las situaciones de guerra a través de la historia. Al escucharlo encontré una relación extraordinaria con un poeta que alguna vez había leído, Siegfried Sassoon. Esta asociación de música y literatura llamaba mi atención para tal vez cambiar mi visión del mundo y esperar la era milagrosa, cuando no se es indiferente a las atrocidades de la guerra. La cuarta canción del álbum es una musicalización del poema de Siegfried Sassoon, Fälin Asleep. El poeta Siegfried Sassoon participó en la Primera Guerra Mundial, razón por la que sus poemas tienen un enfoque antibélico. Su visión literaria es melancólica y la utilización del lenguaje simbólico y metafórico para referirse a las atrocidades de la guerra crea una atmósfera depresiva y sorprendentemente onírica desde el punto de vista de la voz poética. El poema de Fälin Asleep es el delirio de los últimos momentos de vida de un soldado. O sea, ¿cómo supo esto? Pues porque hay una investigación de fondo. No es que a la primera se puso a escucharlo y, ay, sí, ya voy localizando todo esto. Está esta investigación de fondo, ¿no? Al escuchar los gritos, comparados con los aullidos de los sabuesos y el graznar de las garzas, y las viejas canciones de gloria, lo hacen sentirse en una casa oscura donde solo el tiempo está alerta de los guerreros. En los últimos versos, el soldado espera la muerte, decide pensar en sus sueños y en el mundo que conocía antes de la guerra. Esto se puede apreciar en los siguientes versos. Y miren lo que hace aquí nuestra compañera. ¿A dónde recurrimos para esta parte? Pues a nuestros compañeros de inglés. Miren, aquí está el verso en inglés y luego el trabajo que hizo la compañera de traducción y poniendo efectivamente ese trabajo, ¿no? La traducción es mía. Y entonces dicen los versos así. Esperando dormir, me desvío de pensamientos como estos, y donde hoy era sueño, construyo mis sueños. Ahora la belleza baila en mi cabeza. Recuerdo fantasmas de coros que siguen irradiando en mis sueños. Y nuevamente la traducción es mía. Y continúa ahora el análisis. Fíjese la capacidad de análisis. Retomo este material que yo necesito y ahora no solamente lo pongo porque sí, hay una razón de ser, que es el análisis y la continuidad de mi texto. La muerte en el campo de batalla se convierte en la verdadera paz del personaje. El espacio bélico es ahora el hogar real. Sus compañeros soldados son ahora su familia. El reconocimiento de sus caras a través del sol son el punto clave para que el soldado pueda despedirse de su cuerpo. Pero también surge la pregunta que Sassoon constantemente plantea en sus poemas. ¿Acaso todos los sacrificios hechos por los hombres en la guerra serán recordados a través del tiempo? ¿Sus muertes serán un olvido más para la sociedad? Fälin Asleep termina con los siguientes versos. Durmiendo las garzas y los sabuesos, septiembre en la oscuridad, y el mundo que conozco, todo desvanece en paz. La traducción es mía. Y ahí están sus citaciones. Y termina, vean, son 3 cuartillas. Y termina. Después de leer detenidamente el poema, me percato de que la canción de Clayentel crea un ambiente onírico que gira en torno a las palabras mustias del personaje de Sassoon. La canción comienza con sonidos distorsionados en transmisión y disparos a larga distancia. Vean la descripción que está haciendo de la melodía, ¿no? De pronto, una guitarra es introducida como si fuera la bienvenida del ensueño. Los constantes riffs de guitarra, acompañados de melodías de piano y una partitura de un bajo constante y firme, establecen un delirio sutil para el soldado. Además, los llamados backing vocals, coros de fondo, mimetizan la conciencia y o pensamientos impacientes del guerrero.
¿De qué ayuda se necesita para esto? Pues de los guías de música. Si no, ¿cómo vamos a explicar eso si no conocemos nada? Es un trabajo de interrelación, de academias, ¿no? De Clayante reúne sonidos dulces que asimilan la ilusión, llevando el personaje al mismo tiempo al oyente a una muerte sublime. Dentro de la canción, cuando el último verso del poema original es dicho, voces en eco resuenan, enfatizando la frase, y ahí está, estrellas de septiembre, mentiras de septiembre, generando una imagen panorámica del espacio. Ya no es un solo soldado en el campo de batalla, hay más cuerpos sin vida que comparten la misma muerte majestuosa de Clayante. A través de su musicalización del poema Fell in Sleep, le da una respuesta a la cuestión que atormentó a Siegfried Sassoon hasta el final de sus días. ¿Los jóvenes soldados que murieron en la guerra serán olvidados para siempre? ¿Has olvidado ya? Mírame y jura por el verdor de la primavera que nunca olvidarás. La traducción es mía. Y vean cómo cierra el texto. El eco de una marcha lejana de soldados invisibles se hace presente en mi cabeza. Mis oídos se inundan del tintineo de campanas solitarias. Mis oraciones jamás entenderán a qué infierno van la juventud y la risa. Me transformo en un soldado que sonríe a la vida con una felicidad vacía en una noche falsa de septiembre. Los escucho andar al ritmo de un coro glorioso. Son ahora humanos conocidos para mí. Se desvanecen en paz. Juro nunca olvidarlos. Y sus referencias, sus citaciones. Sé que es largo lo que les he mostrado, pero me encantaría saber qué les ha hecho pensar. ¿Qué han notado ustedes en esto, ¿no? Porque yo estoy segura que ahí, en la experiencia de cada uno de ustedes, en los trabajos que han venido desarrollando, están textos, están materiales que como que están huyendo. Oye, ya quiero ponerlo en la página, ¿no? Ya quiero ser uno de tus textos. Claro que sí, maestro Juan, con mucho gusto. No, perdóneme, creo que la maestra Lorena pidió Lore. la. Sí, gracias, maestro. Después Adelante, yo. Lore. Disculpa, Lore, no vi tu manita, ya estoy bien. Sí. Gracias, maestra. Sí. Híjoles, pues sí, me hace pensar muchas cosas, pero mira, algo que lo primero que me viene a la mente es que a partir de situaciones cotidianas, es decir, cotidianas para nosotros, cotidianas del contexto, del aula. Por ejemplo, en este caso, me sorprende mucho ver estos escritos de los niños con una estructura como muy, como sólida, con referencias, es decir, escritos cortos, ¿no? O sea, no de 3 párrafos, 4 párrafos, pero como bien estructurados, ¿no? Entonces, eso la verdad es que me gusta muchísimo. ¿Qué me hace pensar? Me hace pensar que a veces tenemos también una como mala idea o una mala información de que un escrito académico es una tesis o que es un protocolo de investigación o que es un Exacto. proyecto, o sea, y que esto, no, pues a qué hora, no me va a dar la vida para hacer una investigación, ¿no? Entonces, me parece que esto que tú nos has mostrado y estos productos de los estudiantes, yo lo único que puedo ver es que ahí hubo una buena conducción. O sea, y bueno, yo quería preguntarte, estos niños de estos talleres, ¿cuántas horas le dedicaron a estos talleres? O sea, son niños que hicieron todo un año, primero, segundo y tercer periodo, más o menos,
¿qué tiempo estuvieron trabajando? Digo, sé que los proyectos son por año, o sea, eso sí, ¿no? Sí, Por año, sí. pero digamos, ya en cuestiones ahora sí que manos a la obra, ponerse a Ujú. trabajar, ¿cuánto tiempo de preparación tuvieron los alumnos pues, para tener ya listos sus productos, sus Mm, escritos? me parece una excelente pregunta, porque uno pensaría que todo esto es porque, bueno, pues que era parte del proyecto y demás. Todo esto nació en el aula. Lo que se trabajaba, digamos, extracurricularmente, ya en el taller, eran algunos de los textos que primero pasaron por el aula, ahí con los 60 alumnos, con los 40, los que sean, y después veíamos estas posibilidades de trabajo minucioso, y eran los que en el taller se presentaban y venían. Por eso ven ustedes en las fotografías que de repente hay pocos alumnos, ¿no? Pero todos escriben en la clase de literatura, al menos en la mía, todos, porque hay alumnos que tienen mucho miedo a escribir y tú no sabes si estás coartando la expresión de un futuro escritor por el miedo. Date la oportunidad. Yo lo que les digo siempre a los alumnos es, date la oportunidad. A lo mejor ni siquiera sabes que eres un verdadero escritor, investigador, lo que nunca has pensado, ¿no? Y es cierto. Y lo mismo sucede en cualquier expresión, ¿no? Alumnos que no se atrevían a declamar. O sea, no, date la oportunidad. Mira, a lo mejor tienes ideas muy preconcebidas de lo que es la declamación. Y se daban la oportunidad y después se convertían no solo en declamadores, sino en oradores, en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, lo importante es, sí, hay todo un trabajo de hormiguita, por eso decía yo, ¿no? Que es sembrar la semilla, ir haciendo primero comentarios, reseñas, ¿no? Después a lo mejor ya un artículo donde haya ciertas explicaciones. Después, bueno, algo más personal. Y ahora, otro paso más. Pero en el caso, por ejemplo, de ya los docentes, pues nos podemos dar ese saltote porque ya hemos venido haciendo qué reseñas, qué informes, que todo lo demás. Ya puedes dar el gran salto a lo que yo considero la maravilla del trabajo de investigación que es el ensayo. El ensayo es el señor de la escritura madura, ¿no? Porque en el ensayo tú haces lo que se te pega la gana. Metes, ahora con la hibridación de géneros, se los voy a mostrar en un momento, que es base en nuestro ejercicio. Tú puedes meter en el ensayo alguna narración, algún poema, lo que tú quieras. Ya no hay límites de géneros. Por eso está la literatura de no ficción, ¿no? ¿Cómo literatura de no ficción? ¿No sería crónica? No, 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 es que también está la crónica ficcionalizada, ¿no? Y entonces vamos dándonos cuenta que ya todo es así como un tejido, un tejido. Son los tiempos posmodernos, como dicen. Y nos tenemos que ir adaptando. Mis alumnos escribían tuiteratura cuando el Twitter estaba tan, ¿no? En boga. ¿Y cuál era la tuiteratura? Textitos, minificciones, ¿no? De tal medida, ¿no? Tantos caracteres. Y ahí están en las antologías ejemplos de la tuiteratura y algunas cosas que, bueno, tú te quedabas guau, ¿no? Esos muchachos son verdaderamente creativos. Así es que, Lore, pues la pregunta me parece, te digo, muy interesante para empezar a borrar todos estos límites. Y yo por eso decía dar vuelta de tuerca, ¿no? Tenemos muchas ideas preconcebidas, hay que romperlas. Yo eso siempre les digo a mis alumnos. Si tú ya de contado dices que aburrido, pues escribe aburridamente, hazlo, ¿no? Porque a lo mejor en el camino te das cuenta que no es tan aburrido. Entonces, intentarlo. Gracias, Y, maestra. y bueno, el ejemplo arrasa. Si lo empezamos a hacer nosotros con algo que nos apasiona, pues ellos van a decir, wow, mi maestro, mi maestra, ¿no? Tengo esta conexión y verán que el mundo cambia y tu salón de clase cambia, por supuesto que cambia. Ahora sí, muchas gracias, Lore. Ahora sí, maestro Juan. Muy buenos días, maestra, felicitarla. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se nos ocurre cuando la escuchamos así?
pues son experiencias que yo creo que la de nosotros muchos manejamos, pero en usted, que es de quien quería comentar, es que no solo se oye el conocimiento de la materia, sino la pasión. Y cuando uno está escuchando a un maestro apasionado de su materia, pues ya, todo demás se va dando solo, ¿no? El alumno se va enamorando de la materia, y pues para escribir vamos a necesitar una maestra como usted, una maestra que Ah, nos empuje ay, y escucharla, sí. Maestra, un abrazo, felicidades. muchas gracias, maestro Gracias. Juan. Y nada me hará más feliz que poderles ayudar, que poder sacar todo eso que yo sé que está ahí, ¿no? Entonces, pues, me doy cuenta ahora que hago talleres de manera libre, ¿no? Independiente, es que todos que necesitamos expresarnos. Entonces, es increíble todo lo que se puede hacer, hasta dónde podemos llegar y sacar, y gente que nunca se había atrevido a escribir ni simplemente la palabra yo para empezar, termina haciendo libros. Estoy acompañando en este momento a personas que están haciendo, por ejemplo, libros de sus experiencias de vida. Y hay unas cosas maravillosas. Entonces, lo que van a ustedes a escribir son sus experiencias docentes y también su experiencia de vida. Porque un maestro tiene que ser, no dividido. Que tu alumno sienta que eres un ser humano y que eres su guía y ser un acompañante y todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, maestro Juan, y no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Sí, maestro Tali. Gracias, maestra, por la exposición. La verdad es que sí es muy inspirador lo que nos presenta el trabajo con los estudiantes. Em, y justo en este sentido también de quitarle como ese halo de seriedad o de inalcanzable, ¿no? Al ámbito de la escritura y específicamente de la escritura académica. Entonces, creo que estos ejercicios son muy interesantes. Y mi pregunta era más bien si es posible acceder a estos documentos, o sea, a los textos que tuvieron los que generaron los estudiantes también por, no sé si hay ya como la versión digital de estos documentos, como para también compartirlos con los estudiantes mismos, ¿no? O sea, que creo que sería como un punto interesante, o no sé en el caso si haya hecho ese ejercicio de darle a otras generaciones a leer lo que han escrito, ¿no? Sus Sí, compañeros en otro momento. ¿Qué ha pasado también en esa experiencia? Me gustaría mucho ha saber cómo sido, lo han recibido. ha sido hermoso. Sacamos, bueno, pues un buen número de ejemplares y en los distintos encuentros obsequiábamos a los asistentes las antologías. Era hermoso cómo los alumnos llegaban a pedirles el autógrafo a los escritores, ¿no? A sus compañeros. No, a ver, me encantó tu texto, por favor, aquí. Y pues ya se imaginarán, ¿no? El alumno así como, wow, le encantó mi texto y quiere que se lo firme, ¿no? Es maravilloso. Y maestra Tali, claro que sí. Este, em, en primera instancia, yo prometo dejar con la maestra Lore ejemplares para ustedes. ¿Sí? Y voy a ver la manera en que podamos, no sé, a lo mejor sí, dar a conocer todo esto, que además es algo que yo pedía, porque, pues me voy a atrever a decirlo, porque creo que hablar con la verdad es siempre lo mejor. Yo creo que a todo este trabajo le faltó difusión interprepas. Ujú. Porque les aseguro que si este material estuviera en bibliotecas, que si este material se diera a conocer, como usted lo menciona, maestra Tali, a los alumnos, surgirían muchos más trabajos, surgiría, pues se haría como, ¿no? La piedrita que se lanza y hace olas, ondas, ¿no? Sin embargo, me encontré con algunas situaciones administrativas que impidieron que yo llevara a los 9 planteles todo el material. Se necesitan
no sé, como algunos trámites internos para que el libro pueda formar parte de la biblioteca y que tenga su ficha de referencia y que pueda esto, lo otro. He visto textos de otros proyectos que están empolvándose ahí en ciertas oficinas, todo porque no se dan a conocer. ¿Y saben qué he hecho yo? Pues digo, eso tampoco me va a detener, si no me detuvo ser maestra de asignatura, ¿no? Para hacer todo esto, pues darlo a conocer como en foros, en foros de internet, incluso de los mismos exalumnos que me han pedido que muestre algo de los trabajos y se va haciendo, ¿no? Como todo esto. Entonces, sí, maestra Tali, me comprometo a darles este material y buscar la manera de que yo, encantadísima, muy agradecida de que se viera difusión a todo el trabajo. Porque Gracias. no es solo mi trabajo, es el talento de nuestros alumnos y creer en ellos, porque a veces he escuchado, pues sí, mucho desaliento, ¿no? De parte de profesores. Yo no me siento desalentada y quizá por eso comparto, ¿no? Esta posibilidad. Gracias, Gracias, maestra Tali. maestra. Gracias. No sé, ¿alguien más? Maestro Vicente. Sí, Sí, como profesor, guste. fíjese que yo no tenía el gusto de conocerla, pero siento la necesidad de felicitarla por el trabajo que hace. La verdad es que no es tan común como debería que nos encontremos profesores, que tengamos esta vocación, y me siento yo muy contento de escuchar su trabajo, de escuchar esta pasión con la que cuenta todo lo que ha hecho, y que evidentemente este factor de ser profesora de asignatura, pues es un factor de mucho peso porque implica una demanda personal altísima. Entonces, yo le agradezco mucho que nos comparta su trabajo, y cuente con mi disposición personal de Ah, involucrarme con todo lo que nos quiera compartir, porque eh, aparte de que es una necesidad, creo, del colegio, el poder empezar a plasmar ideas, el compartirlas, ¿no? Me parece que ya usted lo llevó a otro nivel, ¿no? Aparte de poder aterrizar ideas, hacerlo a través de los alumnos, a través de los chicos que, pues, evidentemente, aún sin experiencia y sin conocimientos profundos de nada de esto, tienen esta naturalidad, esta espontaneidad, ¿no? De querer compartir ellos su propia experiencia y el enfoque que le da a usted. Yo, de verdad, me siento con una gran expectativa de lo que nos va a compartir en las siguientes sesiones. Y bueno, pues le quería externar mi admiración y mi agradecimiento por lo que nos ha compartido el día de hoy. Y muchas gracias. felicidades por su trabajo. De verdad, la felicito mucho. Gracias, maestro Vicente. Muchas gracias. Pues bueno, déjenme ahora compartir lo que corresponde a nuestra, déjenme ver dónde está antes de que otra cosa suceda. Ujú. Ahí está. Lo voy a compartir. Y aquí está. Perfecto. Muy bien, pues después de esta larguísima, ¿verdad?, introducción, vamos con lo que nos ha traído a este trabajo, en este seminario, que son, bueno, pues esas estrategias para organizar, iniciar y desarrollar un escrito académico. Bueno, pues como primer momento, me encantaría que leyéramos este texto de Angelina Muñiz Uberman, esta escritora, maestra universitaria, que publicó hace unos días. El texto que me vino como anillo al dedo. Dije, esto para el taller está perfecto. ¿Por qué las palabras dan miedo? Y entonces empieza la reflexión. ¿Por qué las palabras dan miedo? Decirlas o no
Implican sentimientos, cariño, amor, insultos, vergüenza, enojo, violencia, desprecio, verdad, mentira, burla, ironía, respeto, soberbia, cultura, ignorancia, información, sabiduría, alegría, tristeza, ternura, piedad. No son neutras ni indiferentes. Abarcan todos los matices, tonos, texturas, sonidos, tactos. Es decir, son todo el diccionario y más aún, el diccionario que está por venir. Tienen vida, nacen, crecen, se reproducen, mueren. Persiguen al hombre y a la mujer en todas sus edades. Sirven o no. Suenan o callan. Entonces, lo que vamos a tener acá es precisamente esta reflexión de por qué tanto miedo a las palabras. Y fíjense algo importante, ¿no? Las palabras son todo el diccionario y más aún el diccionario que está por venir. Entonces, es una gran libertad el tomar la palabra y no solo eso, sino inventar las palabras. Nos está dando la oportunidad para tomarlas y hacer con ellas lo que nosotros necesitemos. Eso que está en nuestra cabeza. Fíjense, las palabras afirman, niegan, interrogan, nacen tanta, ay, perdón, es que no alcanzo a ver. A ver, ¿qué dice? Hacen falta, perdón, palabras para describir a las palabras. Se usan en todo momento. Son renovables. Son indispensables, aunque también aburren y estorban. No deifiquemos, ¿no? También aburren y estorban. Dominan la vida y la muerte. Se tiene a la mano, pero a veces no se las encuentra. Pueden ser traicioneras y dar lugar a lapsus. Si son benévolas, animan a quien las escucha o de lo contrario, son destructivas. Provocan reacciones, indudablemente. Abren caminos, los cierran, prohíben, autorizan. ¿Imaginan ustedes qué poder tan grande tenemos cuando hacemos nuestras a las palabras? Una palabra puede construir, pero también puede destruir. Por eso hay que cuidar tanto lo que decimos. ¿Cómo lo decimos? Se vuelven muy serias e indiscutibles cuando elaboran leyes, constituciones, reglamentos, o muy nutritivas cuando recomiendan cómo preparar alimentos. Si se trata de recetas médicas, no queda más remedio que seguirlas al pie de la letra. Se vuelven muy divertidas cuando salen a escena, cuando las recitan actores de una obra de teatro, divididas en cómicas o trágicas. Lo mismo ocurre con los guiones cinematográficos o de la televisión. Hay gustos para todo y palabras, por supuesto. En el campo de la política es donde más abusivas y mentirosas son. Utilizan todo tipo de disfraz y prometen lo que no han de cumplir. En cambio, en el campo de la enseñanza, las palabras de los maestros en toda la rama del conocimiento son iluminadoras. En la poesía es donde más libres son y se agrandan hasta llegar al cielo. Hasta hay una licencia para usarlas. Sus posibilidades son indescriptibles. Descubren el alma y vuelan al infinito. Se convierten en las estrellas del firmamento. Son los hoyos negros. Pertenecen a la historia. Son la historia misma. Sobre el origen del habla y su datación, son muchas las teorías, sin que ninguna sea definitiva.
La mayor parte de los lingüistas se inclinan por atribuirle al Homo sapiens y al Australopithecus afarensis la ocurrencia de repetir unos sonidos que poco a poco se convirtieron en casi palabras, lo que ocurrió hace 50.000 o 100.000 años. A partir de entonces, las palabras no han parado en su carrera sin fin. Van parejas con la evolución de la vida y sus necesidades. Las básicas son longevas. Cuando se inventó la palabra gramática, las cosas se volvieron graves. Sujeto, verbo, complemento. Artículo, sustantivo, adjetivo, adverbio. Conjunción, preposición, tiempos verbales, modos verbales, indicativo, subjuntivo, imperativo. Aterra, ¿verdad, compañeros? ¿Dónde utiliza esta preposición? Y acá la coma, y el tiempo verbal, y qué modo. Va mejor un sustantivo con este adjetivo, con dos adjetivos, o el adverbio es el que efectivamente yo necesito. ¿Me valgo solamente de sujeto, verbo y complemento? ¿O es tan elástica mi lengua que empiezo por el complemento, luego el sujeto, luego el verbo, o empiezo por el verbo, o al final el verbo como el maestro Yoda, ¿no? ¿Qué hago con él? ¿Se han dado cuenta de la elasticidad de nuestras palabras y de nuestro idioma? Por eso es que jugamos tanto, es como, no, de veras, un elástico, ¿no? Por eso desde que se inventó la palabra gramática, las cosas se volvieron graves. Porque nosotros debemos tener conciencia de todo esto, que es ya un nivel más allá en el manejo de nuestras palabras, de nuestra lengua. Luego están los términos especializados de los filósofos, los lingüistas, los científicos, los artistas, los fotógrafos, los cibernautas, de los campesinos, los obreros, los carpinteros y el resto de los oficios. Por eso, los diccionarios son tan gruesos. Las palabras trepan por las paredes, se suben a los árboles, se hunden en la tierra, dan miedo. Fíjense cuántos mundos construye la palabra, cuántos mundos podemos construir a través de lo que nosotros, las elecciones de palabras que podemos hacer. En el reino de los sentimientos, las palabras incendian pasiones, las apagan, las desatan, las enlazan. Se vuelven neutras, indiferentes, apáticas, bondadosas, piadosas, comprensivas. En el reino de la mística pueden ser visionarias, heréticas, melancólicas, reveladoras, apocalípticas. Hay reinos para todo. Fíjense, hay reinos para todo y en todos los reinos está la palabra. Y los sentimientos que no pueden definirse exactamente, que quedan a medio camino entre dos o más estados, odio y desesperación, venganza y justicia, o los mixtos como dolor o placer, pues a crear nuevas palabras. O sea, si nos hacen falta palabras, hay que inventarlas. Por eso la palabra nace, crece, se reproduce, muere, nace, crece, hasta el infinito, ¿no? La ironía hace su aparición para dar a la palabra la oportunidad de trastornar el sentido y dar a entender lo contrario de lo expresado con un cambio de tono hacia la burla. No hay que olvidar que la palabra es un encanto. ¿No es cierto que los encantamientos se valen de ciertas palabras? Las palabras son un encanto, ¿no? Otro juego de la palabra es volverla del revés, como los calcetines. Todo es lo contrario de lo que parece. Muerte no es el fin de la vida, sino la vida, el principio de la muerte. La manzana no se cae del árbol, es la tierra la que la trae. No es ser sordo, sino que el otro no habla alto. No es pereza mental, sino inteligencia artificial. Y así por el estilo. Las palabras dan miedo.
¿Qué les parece lo que nos dice la doctora Angelina Muñiz Uberman? De eso se trata este taller, compañeros. Perderle el miedo a la palabra. Ver en qué reino vamos a colocar nuestras palabras. ¿Qué queremos decir con ellas? ¿Qué no queremos decir con ellas? Porque también es un derecho, ¿no? Y darnos cuenta que la práctica de la lectura y la escritura es una actividad que otorga autonomía y sentido de vida a la vida, perdón, en la medida que permite resignificar la existencia de quien lee y de quien escribe. Eso lo dice el filósofo lingüista Paul Ricoeur. Qué hermoso, resignificar nuestra existencia a partir de lo que leemos, a partir de lo que escribimos y a partir de quien nos lee, porque esto trasciende. Escribir es una manera de trascender. Eso es con lo que yo quiero que ustedes se vayan. Y van a tener tiempo para pensar y repensar con qué texto van a darle en este momento un sentido a su experiencia, ¿no? A su existencia, no es así tan filosófico lo que les pido, sino a su experiencia de este momento, ¿no? Aunque sabemos bien que, en efecto, crear textos da sentido a la existencia. Y en esto, queridos compañeros, en esto reside el gran poder del discurso literario. Quien posee la palabra tiene poder. Dice Roland Barthes, no solo leemos textos impresos conformados por letras y palabras, sino que leemos el mundo. Y yo te pregunto, ¿qué mundo quieres que lean tus alumnos? Porque nos pasamos criticando sus mundos. Entonces, ¿qué mundo quieres que lean tus alumnos? Que tienes el poder de tu palabra. Y si ahora me pongo seria y hablo de la escritura académica, pues nos damos cuenta que ya definida por todos esos estudiosos, ¿no?, de lo académico, como Pryor, que me dice, es una práctica discursiva, dialógica, situada, desarrollada por miembros de una comunidad en un determinado contexto cultural e histórico, cuyo dominio evoluciona con la práctica. No tengamos miedo de que nuestros primeros escritos no sean lo que esperamos. Poco a poco va a evolucionar, va a adquirir forma y vamos a tener este dominio, que era lo que siempre les digo a mis alumnos, no te preocupes, tu texto, tu primer borrador va a distar mucho del texto que sale a escena, porque ese ya se ha formado, ya se ha revisado. Es en la práctica una constante esta revisión, relectura, reescritura y nuevamente volver a leer, revisar, reescribir. Es ciclo hasta que todo texto es perfectible, hasta que uno dice, ya, no quiero que nos pase como a José Emilio Pacheco, que cuenta, ¿no?, que cuando él llevaba ya algún texto, porque ya iba a ser impreso, ya estaba ahí en la imprenta y de pronto decía, no, es que tengo que revisar tal cosa, ¿no? Hasta que decía, no, maestro, ya, hasta aquí, ¿no? Porque él nunca estaba totalmente convencido de que lo que había escrito ya era el último texto, ¿no? No, tampoco vamos a llegar a eso, sino que nos sintamos contentos porque esto que está en el texto es lo que yo quiero dar a conocer. Y yo me imagino, porque yo me encanta así como, echarme a volar, me imagino a sus alumnos recibiendo sus escritos. Wow, lo que escribió la maestra Tali, lo que escribió el maestro Vicente, el maestro Juan, que son a quienes veo aquí en un primer momento, ¿no? Pero cada uno de ustedes. Y que además nos leamos, ¿no?, entre nosotros. Porque mira la experiencia de el maestro Juan, todo lo que me deja, ¿no?
porque claro que hay un diálogo, por eso es una práctica dialógica, ¿no? Y de aquí viene esta parte de compartir y hacer comunidad, una comunidad académica. Aquí está su tarea, queridos compañeros. Esta es su tarea. Una reflexión de su situación de escritura. Porque para mí sería eso terrible. ¿Saben qué? Bueno, pues a mí me tocó el taller de ya ponerlos a escribir. Entonces, a ver, dígame, maestra Tali, ¿cuál es su tema? ¿No? Dígame, maestro Vicente, va a ver, su hipótesis, su tesis, ¿no? Wow, no, pues se van a echar a correr. Primero, hagámonos la pregunta, si esta va a ser su tarea, análisis de su situación. ¿Escribo por obligación o por placer? Y se vale decir, estoy escribiendo por obligación, pero házmelo por escrito. ¿Se dan cuenta? La situación es llegar de todas maneras a escribir. Y luego, pues hacerme la pregunta, ¿cuál es el propósito o la finalidad del texto que yo quiero escribir? Y los propósitos y las finalidades son variadas. Tienes toda la libertad, que no te apabulle el que es un texto académico. Entonces tengo que investigar un tema y eso dárselos a conocer. Lo que se te antoje. Entonces piensa bien tu propósito, piensa tu finalidad. ¿Cuál es el tema? Les aseguro que han de tener 1 y 1000 temas. Bueno, pues piénsalo, a ver, no, esto. Y esa delimitación del tema tiene que ir vinculado a tu destinatario. ¿Quién va a ser tu audiencia? ¿A quién va dirigido el texto que deseo escribir? ¿Para mis compañeros docentes? ¿Para mis alumnos? ¿Para el público en general? Porque eso va a tener repercusiones en la selección de palabras, del tono, de cómo vas a presentar la información. ¿Cómo deseo que reaccionen los lectores con este escrito? ¿Quiero mover a debate? ¿Quiero sensibilizar? ¿Quiero apantallar? O sea, lo que tú quieras es válido. Y también tengo que empezar a pensar, ¿qué saben mis lectores acerca del tema o de la situación sobre la que yo quiero escribir? Porque a veces damos por sentado que nuestros lectores o nuestra audiencia ya saben y a veces no tienen la menor idea. Entonces hay que empezar desde esta idea de que pues a lo mejor tengo que dar una información muy detallada para ponerlos en la situación del tema que yo voy a desarrollar. Pero es muy importante pensar qué saben mis lectores, qué tanto están inmersos, ¿no?, en ese tema. Y luego, pues, ¿qué información tengo que explicarles? O a lo mejor, no solamente qué información tengo que explicarles, sino primero proporcionarles y luego explicarles. Que es diferente proporcionar solo la información que explicar la información. Y para esto son los ejercicios que vamos a hacer en las siguientes sesiones. No es lo mismo que yo describa, ¿verdad?, a que yo apele, ¿no?, por ejemplo, convenza. Pues depende de qué es lo que yo necesito. El tono que yo quiero adoptar. Si quiero hacer no sé, un tono muy ligero, pensando que a lo mejor hasta juguetón, humorístico, o quiero que sea algo más serio, como más didáctico, y por lo tanto tiene que ser un tono más severo. ¿Qué tipo de texto quiero escribir? Bien, ahorita voy a ahondar un poquito más en eso del tipo de texto. Porque depende de mi tipo de texto, es la extensión que tendrá. No es lo mismo una monografía que una reseña, que un informe. Y ya de ahí estoy pensando también en lo que ustedes pudieran pedir a sus alumnos. Oye, no le vas a pedir un ensayo cuando a lo mejor no te han escrito nada.
A lo mejor empieza por un comentario con algún tipo de breve análisis o de opinión, algo que no te lleve demasiado tiempo y que le permita además al alumno no recurrir a sitios o a páginas en donde, pues es que me pidió esto, ya se lo pongo. No, sino que le haga pensar y que a su manera, con sus palabras, como quieran escribir, al principio es como quieran escribir, poco a poco, te vas a dar cuenta que hay literatura para todo. Oigan, nada menos escritor que hace poco falleció, José Agustín. Pues por eso es el representante de la literatura de la onda, porque tú lees sus textos y tú dices, pues ¿dónde está aquí el lenguaje tan, verdad? Cuidado. Maestra Graciela, te voy a Ya es el interrumpir tiempo, tantito. ¿verdad, Lore? Te No, lo dije, Lore. no me la van a creer, pero ya me vinieron a decir que soy la única que está en el edificio. ¡Qué miedo! No te preocupes, a mí también me sacaban de mi salón. O sea, ok, bueno, yo les dejo esto. Traten ustedes de pensarlo y para la siguiente sesión es lo que les pido es que tengan así como un primer, pues me gustaría esto. Si ya tienen alguna información, bueno, pues tengo ya, no sé, he leído estos textos, estas páginas, traigan lo que sea, ¿sí? No se limiten, pero vayan pensando. Y emociónense, compañeros, tanto como yo estoy emocionada de compartir con ustedes. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, ahí ya se los dejo. Sí, yo ya le tomé captura de pantalla, de todas maneras, Perfecto. igual se lo comparto a mis compañeros, los que no pudieron estar, para que Sí. tengan la tarea Ay, queridos para la compañeros, y próxima. perdónenme porque ya ven que la palabra, como se los acabo de decir, que además es otra de las tareitas que les quiero pedir. Ok. O sea, tu palabra, piensa sobre tu palabra. ¿Qué quieres hacer con tu palabra? Háblame de tu palabra, no de las palabras, tu palabra. Y relacionado, pues, con tu pasión o tus pasiones, ¿no? Tu área. Libre, escriban, no se detengan. Bueno, pues ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo y nos vemos aquí en unas semanas. Ajá, sí. Nos vemos creo que es el 19 de abril, pero de todas maneras yo les estoy recordando. Tú se lo recuerdas y yo también estoy muy al tanto. Bueno, Claro que sí. pues que tengan Descansen ustedes todos. muy bonita noche y unas vacaciones, porque ya están las vacaciones, ¿verdad? De Semana Santa, una semanita, ¿no? Bueno, Graciela, mil gracias por acompañarnos en este ejercicio. Mil gracias. gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches a todos.